Mientras más pila haces, más plata nos roban. Alguien firmó aprobando cada peso robado. ¿Qué necesitas? Bien, la lista es algo larga. No hay tiempo para leer listas. Aprobado. Siguiente. Y no es quien te dicen los medios de comunicación. Hoy vas a ver los secretos más nauseabundos de la nueva EPS. Esos secretos que muchos quisieron enterrar entre gritos en medios de comunicación. Y yo soy una señora respetable, que no me vendo a nadie, que no ando lagarteándome puestos, que no estoy buscando ser funcionaria pública. Hoy más que nunca, bienvenidos todos, porque el futuro solo pertenece a los valientes. ¡Vamos a ser valientes por Colombia! Y estadios del país. No. Fuera Petro, no. Una EPS tan grande que atiende a más de 10 millones de personas. Y aquí es donde está el juego de todos los neoliberales para poder robar a sus anchas. Entre más grande, más opaca su contabilidad. Escondían deudas por billones y billones de pesos, que nadie desenterró, que nadie se dio cuenta hasta este gobierno. ¿El sistema de salud se convirtió en un falso positivo? ¡Ja! ¿Y sabes qué es lo más absurdo? Nadie, ni siquiera esos sujetos de la derecha que se dicen grandes administradores y que si los pones a administrar una tienda se quiebra a los 15 días. El ladrón es el que roba. Entonces, el que roba es un ladrón. El que roba es un ladrón. Entonces, recordemos que la persona que roba no es una persona buena que roba de vez en cuando. La persona que roba se vuelve un ladrón. Ni el Ministerio de Salud, que tiene la función de vigilar nuestros recursos económicos y hacer un seguimiento a cada una de las EPS, nunca se dieron cuenta por dónde venía la estafa. Cuando una EPS se liquida, parte de esa plata se recupera, parte de esa plata se pierde. Se pierde, efectivamente. ¿Cuántas EPS se liquidaron en el gobierno pasado? En el gobierno pasado se liquidaron 11 EPS. O sea que de esos 11 EPS se perdió harta hay platica. plata que no se ha recuperado, hay plata que se ha recuperado. El día de hoy nos dicen que todos sus gobiernos estuvieron llenos de expertos técnicos. Estos neoliberales que juraban tener todo bajo control con sus hojas de cálculo y su jerga de eficiencia. Pero deficientes nunca han sido ni un pelo. Yo sé cómo se hace eso. La poca inteligencia que yo tengo es muy lenta. Los tecnócratas neoliberales, esos que estaban a cargo, esos que nos decían que estaban perfectamente preparados. Quiero aclarar con relación a la presentación que no tengo ni maestría ni doctorado. Tienen que aportar su tierra a un solo proyecto. Tienen que aportarla a la fuerza. Y el que no la quiera aportar, se le expropia. No solo no asumieron la responsabilidad, le echaron la culpa al gobierno actual. ¿Y los medios de comunicación? En vez de investigar la estafa, la encubrieron. Ay, si tú crees que esto suena exagerado, quédate, porque esto nos afecta a todos. Así es como se han robado todas, absolutamente todas las EPS. ¿Qué pasa cuando lo público se mezcla con lo privado? ¿Pero lo privado manda? Esa ha sido la historia de la nueva EPS. 49% de las acciones de EPS están en control del Estado. 51% de los privados, de las cajas de compensación familiar. ¿Y sabías que el dinero que alimentaba a los privados también es tu dinero? Sí, y no te equivoques. Ellos montaron el sistema de esta manera porque ellos sabían que era lo que iban a hacer. Desde que nació ese sistema, había señales de todo el robo que se iban a hacer. Primero, quiero asegurarles que esto no es una de esas pirámides fraudulentas de las que hablan. ¡No, señor! Nuestro modelo es el trapezoide. Si quieres saber algo más al respecto, en el canal tengo varios videos donde profundizo sobre este tema, de cómo se robaron las EPS con la Ley 100. Y el negocio de todo esto radica en que nunca les piden cuentas a las EPS. Imagínate, por eso es que a las EPS les encanta pagar la pauta publicitaria, les encanta comprar congresistas y funcionarios a cualquier nivel. El fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia contra los exministros del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Sabas Pretel y Diego Palacio Betancur, el CTI de la Fiscalía ha procedido a la captura de Diego Palacio Betancur, el exministro de la Protección Social durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
En 2018, la insolvencia patrimonial era de 8.5 billones de pesos. Esos neoliberales son los que siempre salen gritando y diciendo que el socialismo siempre fracasa y se lleva todo a la quiebra. ¿Por qué el socialismo siempre fracasa? Es que el socialismo ha fracasado en todas partes. Si el socialismo fracasa solo, ¿por qué lo tienen que bloquear, sancionar y sabotear? Ah, pero estamos viendo quiénes son los fracasados. Milei es más letal que el COVID. No es un invento, son datos. Durante el gobierno de Milei se murieron 15.564 empresas. ¿Cuántas empresas cerraron durante la pandemia? 15.398. Mató más empresas el presidente Milei que el COVID, señores. Esto es terrible, pero es así. El FMI está muy desilusionado con Javier Milei y le da un ultimátum. Donald Trump desatará una crisis económica interna en su país. Para el 2021, la deuda ascendía ya a 10.1 billones de pesos. Dime tú, ¿cómo disminuyes una deuda tan inmensa? ¿Qué hicieron los neoliberales? Es decir, la derecha, ¿qué hizo para solucionar este problema? Te digo, hicieron lo mismo que con los falsos positivos. Enterrar las facturas esperando a que nadie las encontrara. Pregunta. Es que el señor Cardona durante 15 años y el señor Vargalleras, Enrique, durante 10 años, ¿no se dieron cuenta de esto? Que eran billones de pesos los que se escondían en facturas. Que un estado contable que se presentaba al Ministerio de Salud era completamente diferente en billones de pesos, billones, al otro estado contable que se presentaba a la Superintendencia de Salud. 10 años y no se dieron cuenta de eso. 15 años de presidencia y no se dio cuenta de eso. ¿Cuál es el bobo aquí, pues? La poca inteligencia que yo tengo es muy lenta. Y es que esa era la gran estrategia, enterrar las facturas hasta que se liquidara la EPS. Así lo hicieron con un centenar de EPS. Nosotros recibimos un sistema totalmente quebrado. El funcionamiento de las EPS ha sido catastrófico. Esas EPS que se aprobaron con la ley 100 no han funcionado. Tenemos un sistema de aseguramiento donde muchas EPS se están abusando. ¿Y abusan por qué? Porque se les paga por el número de afiliados a través de una figura que se llama la unidad de pago por capitación. Una vez liquidada la EPS, ya nadie podía pedirles cuenta de esa plata perdida. ¿Y cuál era la consecuencia de esta administración neoliberal de los recursos públicos? No era nada más que hospitales sin pagos, clínicas sin recursos, personal médico sin cobrar durante meses. Y te recuerdo, si hoy sucedía, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, eso sí que era el pan de cada día. Personal médico que no cobraba 2, 3, 4, incluso 6 u 8 años sin cobrar. La crisis financiera del Hospital Universitario del Valle no solo afecta a centenares de pacientes. Los empleados, médicos y especialistas también están preocupados y piden la urgente recuperación del centro asistencial. La Nación, la Gobernación y la Alcaldía le ayudan al hospital más de 100.000 millones de pesos. No estamos pidiendo que nos regalen nada, paguen en lo que trabajamos y le podemos seguir salvando la vida al suroccidente colombiano. Los usuarios son los más afectados por la crisis. Y ahora prepárate para enojarte. Mientras tanto, los dueños del sistema de EPS están felices porque su plática se lleva directamente a paraísos fiscales donde la esconden y se quedan ellos con la riqueza. Ahora tenemos nuevas denuncias. Dineros se fueron a los paraísos fiscales, que han construido una red de empresas que logran sacar dineros de las IPS, los hospitales, las clínicas, de las EPS en general, y los trasladan hacia paraísos fiscales. Esa investigación tiene que desarrollarse en profundidad porque también es dinero que se roban al pueblo colombiano. No te lo creas que es un error contable, que es un error de cálculo, para nada. Este es el escándalo de corrupción más grande de la historia del país. Y por eso todos los políticos de la derecha
están temblando de miedo porque todos tienen las manos untadas de ese negocito. 5 de los 8 autores del hundimiento de la reforma que acabaría con las EPS pertenecen a partidos a los que justamente las EPS financiaron en las pasadas elecciones. El de Miguel Ángel Pinto es el liberal, el de Berenice Bedoya es así, JP Hernández de los Verdes, Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático y Norma Hurtado de la U. Queralty, financiador de sus partidos, es una organización asociada a la EPS Colsanitas. La Fundación Suramericana asociada a la EPS Sura financió al nuevo liberalismo, cuya representante Julia Miranda fue protagonista de la llamada jugadita de las congresistas verdes. La nueva EPS era administrada por los grandes políticos de la derecha colombiana y sus familiares. Se pagaron 12 millones de facturas y los recursos de esas 12 millones de facturas totalmente embolatados. Nadie sabe para dónde se fueron. Nos creen bobos. Todos saben para dónde se fue, pero crearon todo un sistema legislativo de decretos y de leyes que impedía que se hiciera la trazabilidad de esos recursos. 12 millones. 12. ¿Cómo es posible que hayan dejado pasar tantas facturas? Noticias 1 corroboró a través de los registros oficiales del aplicativo de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral que 5 de los 8 congresistas que firmaron la ponencia de archivo de la reforma pertenecen a partidos que han recibido aportes económicos de las EPS, como Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático, Norma Hurtado de la U, Berenice Bedoya de ASI y Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Parece que los neoliberales no saben qué es eso de la administración. No saben cómo sacar a flote empresas. Tú le vas a creer de ahora en adelante a la derecha. Y sí, la derecha son esos que se llaman de centro. ¿No te suena Sergio Fajardo o el Centro Democrático? Cambio Radical, Mira, Partido Liberal, Partido de la U, un sector del Partido Verde, el de Claudia López. En fin, toda esa cantidad de partidos son neoliberales. ¿Les vas a creer tú que saben administrar recursos públicos? Con más de 30 billones de pesos desaparecidos según el informe de la Procuraduría y de más de 100 billones de pesos desaparecidos en toda la historia de las EPS según los cálculos de Gustavo Petro. Pero lo que tengo para manifestarles a ustedes es que esa cifra de los 32.9 billones de pesos, por eso hablé de una cifra cercana a los 33 billones, le hago la siguiente anotación. Fueron con corte a 31 de diciembre del 2024. Está totalmente soportada con base a los estados financieros que reportaron cada una de las entidades y ahí está el soporte en los informes. Y este gobierno, en un trabajo serio, juicioso, profesional, técnico, sus funcionarios fueron puestos a trabajar como hormiguitas, así en lineecita, y siguiendo procedimientos técnicos de la más alta rigurosidad para revisar 12 millones de facturas. ¿Y sabes qué encontraron? Más de la mitad de esas facturas eran falsas. No se prestaron los servicios, no existieron los pacientes, no hubo medicamentos, pero sí existieron los cobros. Se pagó peso sobre peso. Hay casos reportados donde el paciente, el supuesto paciente, recibía todo en la hospitalización. Se le hacían los exámenes, las radiografías, se le hacían cirugías, terapias, recibía los medicamentos. ¿Y sabes qué pasó con eso? Resultaba que ni siquiera existía ese tal paciente. La ley 100 y los gobernantes que la defienden le han quitado al sistema de salud real, que es el que atiende a las personas, hospitales y clínicas, 100 billones de pesos al menos. Hubo casos de intervenciones quirúrgicas de valor de 4 millones de pesos. Lo pasaban por un costo de 700 millones de pesos. Y las EPS administradas por neoliberales le cobraban a gobiernos neoliberales. Y estos gobiernos neoliberales de la derecha les pagaban contante y sonante. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Y ya hemos pagado 6.1 billones de pesos de ese acuerdo de punto final. Y estaremos llegando
a 7.3 billones de pesos en estos meses que nos quedan de gobierno. Todo para decirles promesa cumplida al sector de la salud. Este era el negocio redondo de la derecha. Pero en el mundo real, no en este mundo fantástico de la contabilidad de la derecha, esto tiene un nombre. Esto es fraude, esto es corrupción. Ah, pero esto en Colombia lo esconden facilito con toda esa cantidad de borregos que tienen. ¿Cómo? Gritando fuera Petro. ¿Tú también has vivido el caos del sistema de salud? Yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento. ¿Te han dejado esperando alguna cita durante meses? ¿Te han negado algún medicamento? Cuéntamelo en los comentarios. Lo que tú digas seguramente puede abrirle los ojos a alguien más, porque es la experiencia del día a día en el sistema de salud desde hace más de 20 años. Colombianas y colombianos, qué bueno poder dirigirme a ustedes esta noche para darles una excelente noticia sobre un tema que a todos nos interesa y que a todos nos preocupa, la salud. No es un secreto para nadie que el sector de la salud ha pasado por difíciles circunstancias, la más delicada de las cuales tiene que ver con la mala situación financiera de una gran parte de los hospitales públicos del país. Todos ustedes han vivido y sobre todo han sufrido sus desastrosas consecuencias. ¿Cuántos no han tenido que pasar por un verdadero viacrucis para lograr ser atendidos en unos hospitales que cuentan con pocos recursos físicos y técnicos, donde el personal lleva meses sin recibir salario? Se han vuelto el pan de cada día las largas colas, los atiborrados servicios de urgencias, las citas para dentro de meses, las protestas laborales, en un sector que debería ser el más cuidado del país. Así es como funciona todo el modelo neoliberal capitalista. ¿Tú crees que se hacen ricos haciendo negocios? ¡Ja! Si no es con corrupción, es con leche en polvo. No te creas ese discursito de que se hicieron ricos a pulso. El sistema de EPS es un sistema diseñado para monetizar tu enfermedad. Es decir, que el pueblo colombiano va a pagarle las deudas por 50 billones a los señores dueños privados de las EPS. El sistema no sirve, pero no pueden seguir manejando estas cantidades de dinero público porque no funciona un sistema de intermediación, intermediarios que se juntan con otros intermediarios y todos van cobrando una ganancia hasta el último intermediario que termina siendo un senador de la República. ¿Le vas a comer cuento a los que dicen que los colombianos nos enfermamos es porque no nos cuidamos? ¡No! Es porque los gobiernos de derecha diseñaron todo un aparato cultural y comercial donde el ciudadano debía enfermarse. ¿Tú por qué crees que Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, entre muchos otros, salen a defender que los colombianos coman ultraprocesados, salchichón, papas de paquete, gaseosas, etcétera? Estoy aquí en Santa Rosa de Cabal, me regalaron un turrón y empieza uno a mirar y ve todos esos rombos, esos sellos horribles de todos esos que nos dicen, ay, el azúcar es malo, todo es malo. Hoy les decimos sobre la reforma del salchichón. ¡No a la reforma del salchichón! ¿Y sabías que en muchas EPS hay incentivos ocultos? Esos que les dicen a los médicos por debajo de cuerda que tienen que ahorrar en los servicios médicos, y por ahorrar quiere decir no prestar los servicios médicos. Dice el colega, también soy médico y me pasó algo similar. Veía 28 pacientes al día y solo permitían una remisión a la semana. Era un trabajo por prestación de servicios, el común denominador en medicina. Allí me senté junto a ella, ambos frente a un computador, y se desplegaron una serie de indicadores. Había indicadores de cuántos exámenes había ordenado en ese mes, de qué tipo, cuántos cuadros hemáticos, cuántos parciales de orina, indicadores sobre medicamentos, indicadores sobre remisiones, indicadores sobre un montón de cosas. A partir de allí, trabajar ahí se me hizo un infierno porque tenía que pensar en el cumplimiento de dichos indicadores. Porque con base en el cumplimiento
de dichos indicadores se definía si se le daba continuidad a mi contrato o si se suspendía de manera unilateral por parte de ellos. El negocio está montado para pagarle a las EPS por afiliado, no por persona atendida. Y así es que todos los gobiernos de derecha, desde Pastrana para acá, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque, les permitieron a las EPS hacer y deshacer con nuestros recursos económicos. Cuando asistió a la cumbre de UNASUR, el presidente Álvaro Uribe lideró una tensa reunión con voceros de gremios médicos y de trabajadores para explicar los alcances de la emergencia social para reformar el sistema de salud. El presidente Uribe respondió críticas de médicos y pacientes. Aseguró que se garantizarán los tratamientos de alto costo. Van a quedar sin oportunidad de tratamientos y de atención, porque entonces ¿de dónde saldría el dinero? Usted tiene la preocupación de van a alcanzar los recursos. Yo también. No nos pueden decir que no es privatizar, coger las unidades productivas de los hospitales como los rayos X, los laboratorios, la imagenología, las unidades de cuidados intensivos y entregársela a un particular y sacar a todo el personal. Pero yo sé que eres una persona despierta, una persona que no se deja meter así los dedos a la boca. Si tú crees que esto no debe quedar impune, y aparte de eso, crees que debe pasarse la reforma a la salud que propone este gobierno, dale like a este video, que se note cuántos estamos hartos de la corrupción con la salud. Una pregunta muy concreta, ¿esta situación o a esta decisión se llega porque el sistema de salud en Colombia es insostenible como lo sostiene el gobierno o porque el gobierno generó una crisis explícita del sistema? Muy difícil este manejo del sistema actual, y eso es un tema estructural del sistema. No es una cosa coyuntural, no es responsabilidad de nadie, sino es una consecuencia. Entonces, por eso, de manera estructural, el sistema nos ha llevado a un sistema de insostenibilidad, de la necesidad de los colombianos de ser atendidos. Pero no todo está perdido. Llegó el gobierno del cambio y nos enteramos de toda esta podredumbre que no conocíamos antes. Llegó el gobierno del cambio y nos propuso una reforma al sistema de salud que ya no privilegie la muerte. Llegó el gobierno del cambio y por fin nos dimos cuenta cómo es que toda la derecha nos había mantenido en la miseria durante tanto tiempo. Gracias a que en este gobierno se han intervenido EPS, se descubrió la gran mentira de la derecha, el negocio de la muerte que ellos tenían montado en contra de los ciudadanos. El ingreso no reportado por las EPS el año pasado fue de 4.22 billones de pesos. ¿Dónde está el dinero? Y quieren que le sigamos dando más y más y más sin ningún tipo de control. Sin ningún tipo de control. No hay control. Usted coge a la Contraloría, el informe de la Contraloría. De todos los 3 informes que ha dado la Contraloría recientemente, mire lo que dijo la Contraloría. Que en el 2020 no aparecían 6.8 billones. Que en el 2021 no aparecían 3.68 billones. Que en el 2022 no aparecía 1.08 billones, más el 2.7 billones de la vigencia 2024, 14.28 billones de pesos no se saben dónde están y no responden las EPS por eso. ¿No se te hace extraño que siempre, absolutamente siempre el negocio de la derecha es la muerte? EPS que no atienden a los pacientes, militares que siguiendo órdenes de los altos mandos de gobierno asesinaron a ciudadanos. Comida ultraprocesada que generan enfermedades graves como diabetes, incluso Alzheimer o cáncer. Privatización de colegios públicos para que los niños de escasos recursos no puedan ir a estudiar porque tienen que pagar cientos de miles de pesos, plata que sus papás no tienen. Una justicia que jamás se mueve para defender los derechos de los pobres. Este gobierno acertó y actuó con honestidad, beneficiando al personal médico y los hospitales. Ahora paga directamente a los hospitales. Así es que se ha ido fortaleciendo la salud pública territorial. Después de 30 años con el neoliberalismo implantado en la sociedad colombiana, se están construyendo hospitales. 30 años para construir hospitales. 30 años para construir universidades, colegios. Mientras tanto, el legado de la derecha ha sido militares cometiendo falsos positivos, EPS orientadas hacia el paseo de la muerte, y creación de normativas neoliberales y modelos de educación neoliberal que privilegian la ignorancia del estudiante. Y no, el problema de la educación en Colombia no es culpa de los profesores,
es culpa de todos los sistemas administrativos, alcaldes, gobernadores y presidentes de derecha que nos han conducido hacia la ignorancia. Mientras tanto, este gobierno, entre comillas, socialista, como gritan ellos, solamente ha cumplido promesas. Mírate, que antes eras nuestro orgullo. Vete ahora y nunca regreses. ¿Te importa el futuro de Colombia? Entonces comparte este video porque esto es lo que tenemos que gritar entre todos. Esto fue el Porqué Noticias.